Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Jennifer Torres, una mamá que nos relatará uno de los procesos más difíciles que ha tenido que vivir. Sin embargo, encontró el propósito divino ante esa situación. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, la máquina humana, el secreto de los 8 remedios naturales. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Jennifer Torres es chilena, oriunda de Ovalle, región de Coquimbo. Jennifer es ingeniera en prevención de riesgos. Jennifer conoció desde joven la iglesia, pues a sus 12 años su madre se convirtió y llevó a toda la familia a la iglesia adventista. Se mantuvo firme en sus convicciones hasta la adolescencia, pues al entrar a la etapa universitaria se alejó. Para criar a sus hijas en un ambiente cristiano, volvió a la iglesia. Con el tiempo, sus hijas fueron creciendo y fortaleciéndose en la fe. Había estado su vida relativamente tranquila hasta que este año Jennifer casi pierde a una de sus hijas. Matilda sufre un derrame cerebral y tiene que ser rápidamente intervenida. Jennifer no entendía mucho en el proceso, pero sabía que tenía el respaldo de muchas personas que oraban y hasta la misma Matilda le recordaba que la verdadera paz está en Jesús. Vamos a conocer la historia de Jennifer Torres. Quédate en Identidad. ¿Crees que a los hijos de Dios todas las cosas les ocurren para bien? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es Jennifer Torres, chilena, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Jennifer, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿usted? Muy bien también, feliz de que estés aquí en Identidad contándonos y compartiendo tu historia. Gracias por tu valentía y gracias por transmitirlo también a los demás, a quienes en este momento están viendo, escuchando la Nuevo Tiempo. Querida Jennifer, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llaman tus hijos, tú a qué te dedicas. Queremos conocerte de cómo estás actualmente. Actualmente estoy trabajando en una localidad que se llama Sierra Gorda, en el norte de Chile, pero yo vivo en la cuarta región, a unas 17 horas de acá, en Ovalle específicamente, en el interior de la ciudad de La Serena, o de la región de Coquimbo. Mi familia igual es numerosa, nosotros vivimos con mis papás, somos 5 hermanos, de ellos soy la mayor, mis 2 pequeñas y mi sobrina. Ah, excelente, allí las regalonas de mamá, como se dice chilenamente, las Sí. consentidas. Bueno, que Dios te bendiga muchísimo allí en tu profesión, en tu trabajo y también junto a tu familia. Y hablando de familia, yo quiero que tú me cuentes, querida Jennifer, cómo tú conoces del Señor, cómo conoces de Dios, la palabra en tu vida, querida Jennifer. Mi madre conoce la iglesia y nos lleva a todos nosotros como cuando yo tenía más o menos 10 o 12 años, entre ese rango de edad. Eh, Siendo la mayor de mis hermanos, todos mis hermanos eran pequeños cuando conocimos la iglesia de Ovalle Centro, por una hermana, la hermana María, fue la que nos dio curso en la casa donde vivíamos y de a poco ella nos fue invitando a la iglesia hasta que llegamos. Excelente. Tengo entendido que tú entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo a tus 14 añitos. ¿Cómo fue ese momento para ti? Es muy emocionante porque tú, o por lo menos lo que me pasó a mí, fue que creía eh, tanto como en la protección como en la misericordia de Dios, que dije ya, mi vida va a ser bendecida de las formas que yo no tengo ni siquiera idea, y entregué mi vida a Él en ese momento. Amén, qué hermoso, querida Jennifer.
Sin embargo, el enemigo de Dios no desiste. Vivimos en esta lucha, en este conflicto y trata de distraernos de muchas maneras, de que nos alejemos de Dios, de que no podamos ir a la iglesia, de que nos aparezca o nos parezca aburrido ir a la iglesia de cierta forma. Y hubo un punto de tu historia en que te alejaste de Dios. Cuéntame cómo fue ese tiempo para ti y qué te hizo volver a Dios. Bueno, promesas que el Señor cumple en su palabra, pero ¿cómo fue en tu caso, querida Jennifer? Había ido a la universidad, estaba lejos de mi familia y en ese momento, claro, empecé a tomar más tiempo y más como gusto a cosas del mundo y ya iba menos a la iglesia y compartía menos con mi familia y era más retraída, estaba más como, yo decía como entre aturdida y captada, ¿cierto? Por lo que aparece como para mí nuevo dentro de lo que había vivido también en Ovalle, que Ovalle es un pueblo chiquitito o una ciudad chiquitita. Entonces Serena y otras localidades eran mucho más grandes, te ofrecían muchas más cosas que no había visto, entonces estaba en esa situación de al mismo tiempo de conocer, me alejé de lo que venía ya con mi familia sabiendo de Dios. Puedo saber que en ese momento de que yo estaba pasando por algún momento difícil fuera de la iglesia, Dios también estuvo conmigo porque me protegió de muchas cosas que en ese momento inserta en el mundo uno no se da cuenta, que estamos expuestos a un montón de cosas que te pueden pasar, pero después que yo volví, dije en realidad Dios estuvo conmigo a pesar de que yo no estaba en la iglesia porque me protegió de esta persona o de esta situación o de este conjunto de cosas. Y yo quedé embarazada estando en la universidad de mi hija mayor, Matilda, y ella fue la razón de por qué decido volver a la iglesia. De alguna forma sentí la necesidad de volver por ella y a la vez por mí, pero era como, tengo una hija en la cual quiero que sepa de Dios desde muy chiquitita, desde que ella tenga conciencia. Entonces tenía la responsabilidad de llevarla a los pies de Jesús. Realmente allí los hijos son regalos del cielo y en tu caso, querida Jennifer, fue para decir no, 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 no. Quiero que Claramente, mi hija esté con Jesús. O sea, quiero que mi hija sí. conozca al Salvador y viva lo que yo viví en mi infancia, de esos recuerdos, y se cumple nuevamente aquí en Identidad, y porque la palabra de Dios es tan clara con la historia del hijo pródigo, de volver a casa, de Sí, que estar fuera lo pasa uno, ya tienes un momento de euforia, pero bajas y te sientes mal. mal, el doble claro o el triple, y instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, porque la semilla que queda sembrada allí en el corazón hace totalmente la diferencia, y te felicito por tomar esa decisión y de retornar al Señor, y con toda, ¿no? Porque ahora estás con actividades allí, no sé si en Los Aventureros, cuéntanos allí un poquito. Me gusta los conquis porque siento que los chicos pueden traer amigos en una estructura más cercana, más de cómo estás y no sé qué, y quizás ellos se den con más confianza hacia el grupo de que están conociendo, ¿cierto? Por actividades propias de del club de conquis. No, que Dios allí te pueda llenar allí de tremenda sabiduría para alcanzar a estas nuevas generaciones, donde sea también en este entorno que hemos mencionado aquí en Identidad, el Club de Conquistadores y Aventureros con actividades allí para los niños, para los adolescentes, y les invitamos para que puedan ingresar a clubes.adventistas.org y encuentren el Club de Conquistadores y Aventureros más cercano a su hogar. No se van a arrepentir, los niños lo van a pasar súper bien y van a aprender de Jesús y valores y acampar y un montón de actividades también que van a dejar unas bases sólidas, unas semillas sembradas también en el Evangelio, en el Señor, porque en este mundo inmerso que nos entregan cosas no tan buenas, bueno, está allí esta luz y esta sal en este mundo marcando la diferencia, así que les invitamos clubes.adventistas.org. Querida Jennifer, vamos a pasar a otro tema. Esto sucedió en septiembre de 2024. Cuéntanos allí con respecto a la salud de tu hijita y cómo Dios se manifestó.
Relátanos. Sí, el 30 de septiembre del 2024, como un cuarto para las 6 de la mañana, la Mati, mi hija de 16, estaba haciendo pilates y de repente yo siento que respira con dificultad. Y le digo, porque compartimos la misma habitación, le digo, Matilda, ¿respira bien? O que me diga algo, como un llamado. Y no tengo respuesta. Y después siento que se está como ahogando, como una respiración muy forzada. Y yo dije, no, algo está mal. Y me levanto, prendo la luz de la habitación y me doy cuenta que está inconsciente a los pies de la cama. eh, y la trato de reanimar y todo porque estaba boca abajo, por eso la dificultad para poder respirar y todo. La ambulancia llega, la asiste en el lugar y ella no responde al llamado, no responde, después le hacen un tipo de incisión al dolor y ahí vuelve, esta Matita está tratando de volver, como de responder al dolor. Entre eso, eh, la suben, bueno, deciden trasladarla al hospital como urgencias y en la ambulancia vuelve a reaccionar, pero muy erráticamente, como mamá, me duele mucho la cabeza, eh, y con movimiento involuntario. Nosotros como localidad no tenemos el área de neurología desarrollada o específicamente puesta en el hospital. Por lo tanto, el examen que le hacían tenían que mandarlo a otra localidad que se llama el Hospital de Coquimbo, que es el regional, y ahí sí tenemos, o si hay neurólogo, quien revisa este examen y pide que le devuelvan a hacer otro examen con contraste, que es un poco más específico. Esto ya estamos hablando como de las 11:30 de la mañana, 12 del día, en donde le hacen este examen. Ella en el momento, en la sala donde se va a hacer el examen, empieza o tiene un tipo de convulsión, no específica tampoco porque toda la mañana y todo ese día ella empieza con muchos vómitos, como que su reflujo era demasiado. Entonces hubo un código rojo con alerta de posible fallecimiento y no sé qué. Llega mucha gente a la sala a asistirla y a ver en qué estaba pasando, porque si ella seguía en ese estado, era imposible realizarle el examen. Finalmente, y gracias a Dios, se tranquilizó, ella pudo estar en su estado de inconsciencia moderada, digamos, tranquila, y pudieron pasarle el contraste por vena y le pudieron hacer el escáner con el contraste, en donde el neurólogo pide, lo revisa y dice, no, esta chica tiene un aneurisma, una hemorragia cerebral. Tiene que ser trasladada de urgencia porque hay que operarla en el menor tiempo posible. Entonces, burocráticamente empezamos con el tema documental para poder ser trasladada Matilda hasta Coquimbo. Llegamos a Coquimbo a eso de la 1:30, 2 de la tarde. Matilda estuvo toda la tarde en una sala de espera con este mismo sistema de, de movimientos involuntarios, de vómitos. En Coquimbo sí le pusieron un montón de medicamentos y drogas para el dolor, porque se quejaba mucho, mucho de dolor ya. Desesperada su estado de que no aguantaba el dolor de cabeza. Le pusieron mucha sonda intravenosa, no sé qué. Hubo un momento en que me sacan de la sala, porque como ella al ser menor de edad yo puedo acompañarla a todo el proceso. El doctor de urgencia me saca de la sala, me dice, mamá, tengo que comunicarle que es mejor que entubemos a Matilda, porque su estado igual es delicado. Y si ella sigue haciendo este tipo de convulsiones o de movimientos bruscos, va a dañar más su cerebro. Entonces yo le dije, ok, yo asumía que eso era quizás lo mejor que podía pasar en ese momento. Entonces salí de la sala, me demoré alrededor de 2 horas en volver, con el concepto de que la iba a encontrar entubada, sedada, dormida. Y cuando llego, mi sorpresa fue que la Matilda estaba sentada así como yo o como usted y súper consciente. Me dijo, mamá, no te preocupes. Me dijo, no llores porque yo ese día lloré muchísimo al verla sufrir tanto.
no te preocupes, y me empezó a conversar como, mamá, cuéntame, esto me pasó en la casa o en el colegio. Y yo, pero Matilda, ¿y tu dolor? ¿Y cómo? Y me dijo, no te preocupes, mamá, esto tiene un propósito, no te olvides de orar y así. Y después, eso duró poquito tiempo, igual, no sé, 10 minutos, y la Mati se volvió a desvanecer o a quedar inconsciente en su estado de letargo que tenía, y de ahí no la volví a ver despierta hasta después de la operación. Obviamente yo di mil gracias a Dios porque eso no encontrábamos ningún tipo de respuesta lógica para que ella estuviera tan consciente en un estado donde su cerebro estaba tan irrigado de sangre mal. Después hablé con el neurólogo que justo había bajado en el tiempo que yo no estuve en la sala. Él estaba en una operación y y bajó a ver a la Mati y me dice, mamá, es súper extraño, por no decir poco probable, que una persona en el estado que ella está llegue con este nivel de conciencia. Ella me contó todo lo que le duele, me contó que habían viajado, me contó que muchas cosas que las personas de verdad cuando llegan así no saben nada, pues o están muy perdidas o están inconscientes todo el tiempo. Entonces yo le dije, doctor, ¿cuál es el siguiente paso? Me dijo, mire, usted tiene que firmar estos consentimientos porque tenemos que operarla ahora ya. Y me habló de la probabilidad de muerte que existe en la intervención. Me dijo que había poca probabilidad de muerte en este tipo de operación, pero que sí existía, que la Mati podía morir por una hemorragia no controlada de su cerebro. Y también me habló de lo bueno que ella era muy joven, que era el primer caso de este caso, digamos, o este diagnóstico a una persona tan joven, que él creía que si pasaba la operación todo bien, iba a tener una muy buena recuperación, porque la juventud, digamos, se recupera mejor que la vejez. Entonces, dicho esto, yo firmo los documentos, haciéndome igual responsable de lo que vaya a suceder, o tomando conocimiento de que lo que le van a hacer, y la suben a pabellón, a eso de las 7:30, 8. Y de ahí ya no la veo hasta posoperación. Bueno, la operación empezó como a las 9. En la operación sí la entubaron. El neurólogo salió como a las 10:30, 11 aprox. A hablar conmigo, me dice, mamá, la operación fue todo un éxito. Logramos cliptar la vena que tenía la irrigación o por donde se rompió. Le pusieron un clip y drenamos, literalmente le lavamos el cerebro porque estaba lleno de sangre. Entonces yo dije, bendito sea Dios, porque mi hijo todo salió muy bien, ella no tuvo ninguna complicación, su presión, su corazón, que igual estaba como inestable porque las drogas que le habían puesto cuando llegó eran muy fuertes, entonces hacía braquicardia, ya bajaba mucho su nivel cardíaco, preocupantemente, digamos, los doctores estaban monitoreándola cada 2 horas. Y él se fue, en ese momento me dijo, ya, lo que viene ahora es esto. Me dijo, la Mati va a salir de pabellón. Dijo, si ella logra salir no entubada, digamos, respirando por sí misma y consciente, tenemos un muy buen pronóstico para su recuperación. Pero ella tiene que lograr hacerlo por sí misma. Y lo otro me dijo, hay unos días críticos post operación. Del día 1 al día 10, ella puede hacer vasoespasmo, que es cuando tus venitas se contraen y pierden en la irrigación y no hay oxígeno, no hay nada, es como un micro paro. Entonces eso es peligroso, dijo, porque ella puede quedar con secuelas neuronales importantes si hace este tipo de vasoespasmo. Para que no lo haga, dijo, nosotros le vamos a tener que poner unas drogas fuertes, dijo, para mantener una presión alta, constante, en ella, porque en la edad que tiene ella, su presión es baja, normalmente baja. Entonces ya le dije yo, ok. Y lo otro importante me dijo que ella podría hacer hidrocefalias, que también es parte del posoperatorio. Hay que tener mucho cuidado los primeros 10 días y después los primeros 15 días.
y con este tipo de condición. Entonces se fue y yo me quedé esperando a la Matilda hasta como a las 2 de la mañana más o menos sale la Mati de pabellón respirando por sí misma y consciente. Y yo la miro y ella me dice, mamá, y le digo, mi amor, te amo. Y la pasan a la UCI y de ahí me quedé con ella toda la noche. Y ella, obviamente, me imagino yo por el tema de la anestesia que tenía, durmió toda la noche. En la mañana, a eso de las 6 de la mañana, la sacan a hacerle un escáner, que es como muy importante después de esta operación. Y el escáner salió bien. Y sí, amén. Y el doctor, bueno, ya fue muy visitada por doctores de diferentes eh, especialidades. El primer doctor le dijo Matilda, porque ella estaba despierta dentro de su adormecimiento por las drogas. Matilda, ¿cómo estás? Y ella le decía, bien, así como cansada, pero bien. Decía Matilda, ¿qué día es hoy? Y ella estaba súper consciente del día, levantaba la mano, decía, mira, hay personas que demoran una semana en levantar la mano después de una operación así, No, sí, importante o grande. claro, solo lo que tú comentas allí, querida Jennifer, del tema de sacarle toda la sangre, limpiarle el cerebro, o sea, es una sabiduría que Dios ha entregado allí a los médicos también, y Dios también respondiendo esas oraciones, esas súplicas también, donde vemos allí, en este caso con tu hijita, la mano poderosa de Dios. No entendían allí los médicos muchas cosas porque era tan joven y ya con un derrame cerebral y en esta situación, pero a los hijos de Dios todas las cosas les ocurren para bien conforme a su voluntad, a sus propósitos. Estas situaciones nos aferra más a Dios, clamamos más a Él también y es súper importante. Y bueno, hoy cómo está tu hijita, cómo se encuentra y déjanos un mensaje final allí para cerrar tu capítulo, dejando como allí la conclusión de cómo está ella y de cómo esta situación les acercó más a Dios o se aferraron más a la fe, y déjanos la invitación final para cerrar tu capítulo. Adelante, querida Jennifer. Cierto es que nos cuesta quizás tener la disciplina de unirnos en oración todos los días a la misma hora o tener quizás el culto, pero está en nuestros corazones siempre el querer eh, tener esa convivencia espiritual. Hay mucho por qué agradecer todos los días, muchísimo porque mi hija está muy bien, está haciendo una vida normal en todo sentido. El doctor, el neurólogo la revisó hace muy poquito, su primer control después de que salió del hospital. Le dijo, tú te pudiste haber muerto y mírate cómo estás. Le dijo, estás como si no te hubiese pasado nada. Y es muy poco probable que la gente salga tan bien, dijo, de este tipo de intervenciones. Pudiste haber quedado con un lado de tu cuerpo sin movimiento o sin poder hablar bien o sin caminar. Y tú no tienes nada de eso. Así que le dijo que siguiera haciendo su vida muy normal y que tuviese mucho tema con el ejercicio, recomendaciones de salud, que ya sabemos nosotros como pueblo de Dios. Yo agradezco un montón y mi corazón de mamá va a agradecer siempre a las personas que oraron por mi hija y eternamente también a Dios por su infinita misericordia con ella y con todos los que estábamos alrededor de ella. Estos episodios de dolor quizás no son los mejores para volver a Dios, pero de alguna forma siento que, y la Mati también me lo dice, me dice, mamá, yo sé que tengo un propósito en esta vida y Dios no me dio esta segunda oportunidad como para que no lo pensara de esa forma. Entonces, yo los invito a quizás no llegar a una instancia de dolor, sino que a buscarlo todos los días y descargar todo nuestro peso en Él, porque Él nos llama y nos dice, venid todo lo que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Independiente de la lucha que tengamos o de la dificultad, Él es un Dios de amor y de mucha bondad para con todos los que quieran volver a Él.
Amén. Muchas gracias, querida Jennifer, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a acercarnos a Dios, cual sea la situación. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Hoy es el día de tu salvación. Recurre a Jesús, recurre al Padre Celestial, porque tu vida tendrá la verdadera paz que el mundo no da. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.